Entonces, bueno, este tema que vamos a ver, pues es que es los ratios y los radios, eh, pues es un tema que está ahí en el pensum, bueno, en el microcurrículo, y pues que de todas formas toca ver. Estaba esperando como a verlo pues en el estudio, que tiene mucho más sentido que verlo así solamente en teoría, sin poder, digamos, que practicarlo. Pero pues como para no atrasarnos más, entonces pues lo vamos a ver pues aquí de forma virtual. Esto sirve, es importante decir que esto sirve tanto para fotografía fija como para fotografía audiovisual también. O sea, como en video y en fotografía fija, pues esto sirve. Y pues siempre se debe tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, digamos que la idea con esto es complementar de una forma mucho más precisa los esquemas de iluminación, eh, pues para que quede todo mucho más pensado, mucho más planeado desde la preproducción. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes estén haciendo un esquema de luz, el que ustedes quieran, ¿no? O sea, pues si quieren, esto aplica tanto para Rembrandt como para mariposa, bueno, cualquiera que sea el esquema de luces que ustedes estén planeando, la idea siempre es pues, tener esto en cuenta. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que si tenemos un esquema de luz, por ejemplo este, entonces digamos que esta luz, digamos que es la principal y esta sería la secundaria. ¿Listo? Entonces, bueno, la principal, entonces acuérdense que siempre se nombra como key light, entonces acá se le pone una K y esta es sería la luz de relleno. Puede ser esta luz solamente una luz de relleno, puede ser ninguna luz de relleno, puede ser millones de luces de relleno. Bueno, lo importante es que siempre hay una luz principal, ¿no? O bueno, casi siempre, excepto si estamos trabajando con ratio 1:1. Pero casi siempre hay una luz principal que es como la que pues, la manda a la parada y es la luz que es más potente, mucho más potente que las otras. Bueno, mucho o no mucho, pero siempre hay una luz más potente que las otras que son de relleno. Entonces, listo. Los ratios, si ustedes miran un libro en inglés, van a encontrar que en inglés solamente hay ratios. Y en español sí hay ratios y radios. Entonces, en español, los ratios, poner acá. Entonces, los ratios son los que miden la diferencia de potencia de luz que les llega al modelo o al objeto que estemos fotografiando. ¿Sí? Entonces, el ratio en este caso mediría la diferencia de luz de esta, que es la luz principal, con esta, que es la luz de relleno. Esos son los ratios. Y los radios miden entonces la diferencia de potencias de luces entre el modelo, ¿sí? Entre el modelo y el fondo. Entonces, en este caso, este sería el radio. ¿Sí? Entonces, con el radio es con el que uno puede pensarse si el fondo va a ser gris, si va a ser blanco estallado, si va a ser negro absoluto o si va a ser un gris con algún color. Entonces, bueno, ese es el que mide el fondo, la diferencia de luz con respecto al fondo y con respecto al modelo. Listo, básicamente eso. Los ratios mide la diferencia de potencias de luz que le llegan al modelo o al objeto y el radio mide la diferencia de potencia de luz que tiene el modelo o el objeto con el fondo. ¿Listo? Entonces básicamente eso para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, bueno, todos los ratios o los radios se miden de la siguiente forma. Entonces, o se escriben más bien de la siguiente forma. Entonces siempre hay que hay un número, este número cambia y luego esto siempre se mantiene, que son los 2.1. ¿Listo? Entonces siempre se miden con un número acá, X, y acá 2.1. ¿Listo? Entonces, em, si ustedes miran, por ejemplo, esta tabla que yo les compartí en el Classroom, entonces acá está, todos estos son los ratios posibles, que va desde 1:1, que es la misma potencia en los dos lados, hasta 64:1, que no está aquí, que es 6 pasos de diferencia. Entonces ya miramos esta parte. Entonces, bueno, ustedes saben, o si no saben, entonces lo recordamos, que miremos aquí estos numeritos verdes que están acá, o sea, esta primera fila. ¿Listo? Entonces, estos números verdes son todos los diafragmas posibles que ustedes pueden encontrar en un lente. Bueno, en realidad como hasta acá, o sea, hasta 64. Yo no conozco ningún lente que tenga diafragma 90 o 128. Eh, y tampoco 1.7, pero bueno. Desde 1 hasta 64 son como los lentes más o menos normales, eh, pues los lentes más disponibles en el mercado. Y estos son los diafragmas completos, ¿no? Entonces, algunos lentes tienen estos diafragmas que son los luminosos, los diafragmas más abiertos, los más luminosos,
y algunos lentes tienen estos diafragmas que son como los más cerrados. ¿Listo? Entonces la mayoría seguramente, si ustedes tienen, digamos, un lente, el típico que es 18-55, seguramente todos los rangos de esos lentes están aquí, todos los rangos de diafragmas de esos lentes están aquí entre 4 y 32, ¿no? Entonces, seguramente se han dado cuenta que si ustedes cogen su cámara, si la cogen ahorita y empiezan a mirar los diafragmas, como el rango o el catálogo, digamos, de diafragmas que tienen, se van a dar cuenta que entre 4 y 5 6 hay más, ¿no? Hay más diafragmas. Entonces, se van a dar cuenta que si ustedes cogen el lente, el diafragma de su cámara, lo cierran bueno, digamos que un paso entre comillas, entonces cerraría a 4,5, después a 5 y después a 5,6. ¿Listo? Entonces tienen estos pasos intermedios acá y no pasa de 4 a 5 6 como lo estamos viendo aquí. Entonces no sé si se acuerdan en foto básica, pero estos pasos que estamos viendo en verde son los pasos completos, ¿sí? Esos pasos que están ahí, entre por ejemplo lo que estamos hablando ahorita, ese 4 5 y ese 5 que está entre 4 y 5 6, estos pasos son pasos intermedios, no son pasos completos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos? Si no se acuerdan, entonces lo recordamos. La diferencia es que los pasos completos, cada vez que ustedes cierran, por ejemplo, de 4 a 5, 6, cuando ustedes cierran un paso completo, están aquí permitiendo la mitad de entrada, la mitad de potencia de luz. Están permitiendo que a la cámara llegue la mitad de potencia de luz. Y asimismo, si ustedes cierran el diafragma de 4 a 1, perdón, a 8, están permitiendo pues ya un cuarto de potencia de luz y así sucesivamente. Después si lo cierran a 11, están permitiendo un octavo de potencia de luz y así sucesivamente con todos. Y para el otro lado pasa lo mismo. Entonces si abren el diafragma de 4 a 2,8, va a entrar exactamente el doble de potencia de luz, y si están en 4 y lo abren a 2, va a entrar exactamente 4 veces más potencia de luz y así sucesivamente. Entonces dense cuenta que esto funciona por dobles. O sea, los diafragmas entre más abiertos se pongan, se abren por dobles, o por cuartos, o por octavos, pero digamos que por dobles como la base. Y si lo cierran, están cerrando de a mitades, o de a cuartos, o de a octavos. Entonces, para este lado funciona a mitades y para este lado funciona a dobles. ¿Listo? Entonces aquí el número de clave, pues digamos que es 2. ¿Sí? Estos diafragmas intermedios, estos son, digamos, si ustedes están en diafragma 4, el mismo ejemplo que estamos aquí arriba, pero acá en tercios. Entonces, si ustedes están en 4 y lo cierran a 4,5, no están permitiendo que le llegue a la cámara la mitad de luz, sino solamente un tercio. ¿Listo? Y si lo cierran de 4 a 5, están cerrando 2 tercios de potencia. ¿Listo? Mientras que cuando ya lo cierran a 5 o 6, ahí sí ya les llega exactamente la mitad de potencia. ¿Listo? Entonces esto es algo así como en música, los que tienen, bueno, los que han estudiado algo de música, ustedes saben que está, por ejemplo, do, re, mi y así sucesivamente. Entonces entre do y re hay un tono completo, pero entre do y do sostenido, perdón, entre do y re está do sostenido, que este es un semitono, no es un tono completo, sino es un semitono, ¿sí? Entonces algo así como esta teoría que se aplica para música también se aplica para los diafragmas. Entonces, los pasos intermedios son los pasos intermedios y los pasos que aquí están en verde sí son pasos completos. Listo, entonces acá esta gráfica yo se las compartí a ustedes. Básicamente los números que están en verde, que es esta primera línea, son los pasos completos y los que están en amarillo son los pasos intermedios. Entonces, los que vamos a utilizar todo el tiempo son esta primera línea, que están en pasos completos, y esta otra que son pasos con tercios intermedios. Estos otros, por ejemplo, estos de esta que está aquí, esta pues no la vamos a utilizar, esto se utilizaba como con los lentes antiguos, como lentes de los años, no sé, 60, 60, 70, cosas así. Pero los lentes antiguos solamente tenían un paso intermedio, y los lentes nuevos sí, pues como desde los 70 hasta ahora, tienen dos pasos intermedios. Entonces pues nosotros siempre nos vamos a centrar en esta y en esta. ¿Listo? Estos que tienen tres pasos intermedios, pues esos no, yo nunca he visto ningún lente que tenga tres pasos intermedios, entonces esos pues nosotros tampoco lo vamos a utilizar, ni este. ¿Listo? Vamos a centrarnos siempre en estos dos. ¿Listo? Entonces,
Listo, si tienen preguntas, váyanlas anotándolas y me las miramos ahorita al final. Listo, entonces habíamos quedado que digamos que el número clave ahí es 2, ¿no? La diferencia de pasos en los diafragmas es de 2. Entonces puede ser la mitad o puede ser el doble, pero siempre es de a 2. Entonces, digamos que la fórmula, como para sacar la diferencia entre la potencia que le llega desde la luz principal y las luces de relleno, siempre parte de 2. ¿Listo? Entonces hay una fórmula que es coger 2 como base. Luego entonces aquí elevamos este 2 a la potencia que nos diga la diferencia de pasos y ese es el número que nos va a dar este que está aquí al inicio. Si se acuerdan que pues, los ratios siempre se miden así, entonces con un número que aquí varía, que es el que vamos a poner en este cuadrado, y después 2 puntos y 1, este es 2 puntos y 1 y siempre se mantiene. Entonces para averiguar el número que está acá aplicamos esto. Entonces 2, aquí donde está este cuadrado, donde está la potencia, esta es la diferencia entre los pasos, diferencia de pasos. Listo, entonces hacemos la operación matemática y el número que nos dé es el que ponemos acá. Listo, entonces vámonos aquí. Entonces digamos que estamos acá en esta situación. Entonces digamos que tenemos una luz principal que es esta y una luz secundaria que es esta que está aquí. Entonces, cuando ustedes con el esposímetro, si se acuerdan, el esposímetro tiene una lumiesfera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la lumiesfera, esperen, se borró esto que está aquí. Entonces, la lumiesfera pues es la bolita esa que tiene el esposímetro, ¿no? Entonces, esa bolita se puede dejar adentro, en el esposímetro del estudio se puede dejar adentro o se puede cerrar, si se acuerdan, si se cierra. Entonces, pues queda como solamente así. Entonces, cuando la lumiesfera está afuera, pues está midiendo toda la luz que le llega por todos los lados, ¿no? Mide la luz 180 grados. Cuando se mete, la lumiesfera solamente mide la luz, cuando la lumiesfera está así metida, solamente mide la luz que le llega al frente. Si hay alguna luz por aquí o por acá, estas luces no las toma en cuenta, solamente mide la luz que le llega de frente. Entonces, hasta ahora, hasta antes de que se empezaran las clases virtuales, solamente hemos utilizado la lumiesfera afuera, ¿no? Entonces, la forma en la que hemos utilizado el esposímetro hasta ahora ha sido simplemente poner el esposímetro acá, con la lumiesfera hacia afuera, apuntando hacia la cámara, y esto lo que nos permite es que el esposímetro coge esta luz, coge también la luz secundaria y todas las luces que haya por ahí alrededor, las suma, y el diafragma que nos bote este esposímetro es el que le metemos nosotros a la cámara para que la foto quede bien expuesta. Así es como hemos venido trabajando hasta ahora. Para averiguar los ratios por los radios, no utilizamos la lumiesfera afuera, sino que lo utilizamos adentro. Entonces aquí vamos a empezar a medir luz por luz, para medir primero la luz principal y después las luces de relleno. Y de esa forma digamos que podemos controlar la diferencia de potencias que hay entre luz y luz, entre cada luz. ¿Listo? Entonces bueno, digamos que un paréntesis ahí, casi siempre, no siempre, pero casi siempre la potencia que nos da esta, que es la luz principal, es la misma potencia que le metemos a la cámara. Porque como la luz principal es la que nos va a dar como la iluminación más fuerte, entonces casi siempre la cámara tiene la misma potencia de luz que tiene el mismo diafragma de la potencia de la luz principal. ¿Listo? Entonces bueno, para medir los ratios, digamos que entonces empecemos con el básico que es 1 a 1. Entonces, para medir los ratios lo que ustedes tienen que hacer es poner el diafragma cerquita también al modelo o al objeto que vayan a fotografiar, apuntarlo con la lumiesfera adentro hacia la luz principal y anotan el valor de diafragma que les dé. ¿Listo? Entonces digamos que les da diafragma 5 o 6. ¿Listo? Entonces lo anotan. Después cogen el esposímetro, también lo apuntan hacia la otra luz, hacia la luz de relleno, y también anotan el diafragma que les dé la luz de relleno. Digamos que también hay 5 o 6. ¿Listo? Entonces, ya con esta información, luego vienen acá, miran esta gráfica. Entonces, la luz principal estaba aquí en 5 o 6. Acá, la luz principal estaba en 5 o 6 y la luz de relleno también. Entonces, acá no hay ninguna diferencia de pasos. ¿Listo? Entonces, si nos venimos aquí a la fórmula, entonces acá no va a haber ninguna diferencia de pasos, entonces aquí digamos que nos saltamos esta partecita de la ecuación
y simplemente entonces ponemos ratio 1 a 1, pues porque no hay ninguna diferencia de pasos, básicamente. Entonces en ese caso sería ratio 1 a 1, entonces en el único ratio en el que, en el que no hay ninguna diferencia de potencia entre la luz principal y las de relleno, o la de relleno, es con el ratio 1 a 1, que las dos tienen la misma potencia, como acabamos de ver. ¿Listo? Entonces ahora sí hagamos otro caso. Entonces digamos que la luz principal nos da 5, 6 y la luz secundaria digamos que nos da 4, la luz de relleno. ¿Listo? Entonces 5, 6 luz principal y 4 luz de relleno. Entonces aquí venimos otra vez a esta tabla y miramos entonces cuál es la diferencia. Entonces de 5 a 6 a 4, ¿cuántos pasos hay? Pues 1. ¿Listo? Entonces llegamos y ponemos esa diferencia de pasos que nos dio acá. Entonces hacemos la operación, entonces 2 a la 1 da 2 y listo. Entonces la diferencia de pasos cuando es solamente de 1, cuando hay una diferencia de pasos entre la luz principal y la luz de relleno, en ese caso el ratio es de 2 a 1. ¿Listo? Entonces en ese caso se vería como la luz... Listo, entonces en ese caso la foto con 2 a 1 se vería como acá. Listo, entonces 2 veces más potencia con la luz principal que con la luz de relleno. Así se vería con 2 a 1. Con 1 a 1 pues se vería igual, ¿no? Entonces la misma potencia acá que acá. Entonces se vería así. Listo, entonces, bueno, hagamos... Entonces, bueno, si hacemos otro ejercicio, entonces digamos que la luz principal nos da lo mismo, 5, 6, lo que teníamos ahorita. Y la luz de relleno, digamos que ya no nos da 5, 6, sino 2, 8. Listo, entonces ahí ustedes vendrían acá, entonces estamos en 5, 6 y de 5 a 6 a 2, 8 ya no hay un paso de diferencia sino que hay 2. Listo, entonces pues simplemente entonces llegan acá a esta parte, entonces en vez de un paso de diferencia entonces habría 2, entonces 2 a la 2 ya no da 2 sino que da 4. Entonces, nada, simplemente entonces acá escribirían 4. ¿Listo? Entonces cuando la diferencia de pasos es de 2, el ratio es igual a 4 a 1. ¿Listo? Entonces con un ratio 4 a 1 la imagen se vería así, como la estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces sería así. Entonces 4 veces más potencia de la luz principal con respecto a la luz de relleno, o a las luces de relleno. Y entonces la imagen se vería así. Listo, y bueno, y así sucesivamente. Entonces ustedes acá tienen el catálogo de ratios. Entonces la idea es que siempre de aquí en adelante ustedes miren este catálogo. Pues la idea es que ustedes lo hicieran allá en el estudio, pero como no alcanzamos, entonces básicamente lo que van a hacer es que de aquí en adelante ustedes miren este catálogo de contrastes y elijan qué contraste quieren y lo pongan ahí en su esquema de iluminación. Entonces no importa qué esquema de iluminación tienen que mirar qué diferencia de potencia quieren acá con respecto a esto. ¿Listo? Digamos que la cosa se complica es un poquitico como cuando empezamos a tener en cuenta los tercios. ¿Sí? Entonces digamos que digamos acá, bueno, no, acá, trabajemos con otro. Entonces digamos que, por ejemplo, entonces digamos que acá en otro caso, entonces ya no vamos a tener diafragma 5, 6 en la luz principal, sino que digamos que tenemos diafragma 22 en la luz principal. ¿Listo? Después cogemos el exposímetro, lo ponemos con la lumisfera adentro mirando hacia la luz de relleno y digamos que el exposímetro ya no nos dice ningún paso completo, sino digamos que nos dice 13, diafragma 13. Listo, entonces ustedes acá vendrían y acá tienen que empezar a contar, ya no mirando la primera gráfica que estaba acá, la primera línea de los pasos completos, sino mirando los tercios. Entonces estamos en diafragma 26 y aquí está la luz principal, ¿listo? Y la otra está aquí en 13. Entonces tienen que contar cuántos pasos de diferencia hay. Entonces hay uno completo y luego hay un tercio y 2 tercios. Entonces en este caso sería un paso y 2 tercios de diferencia. ¿Listo? Entonces si ustedes vienen acá a la fórmula, entonces aquí tendrían que poner lo que acabamos de ver acá abajo. Entonces que ya no sería un paso completo, ni 2 pasos completos, ni nada, sino que sería
un paso, un paso y 2 tercios. Entonces sería coger 2 y elevarlo a la 1 y 2 tercios, y ese sería el resultado que le tiene que dar acá. Entonces, ¿cuánto da eso? Pues ni idea. Entonces, para saber a cuánto equivale 2 a la 1 y 2 tercios, simplemente vienen acá a esta tablita que yo les puse en el Classroom y miran acá. Entonces, acá a la columna izquierda dice la diferencia de pasos y la columna derecha dice los ratios a los que esa diferencia equivale. Entonces, aquí miran, por ejemplo, 1 y 2 tercios equivale a 3 a 1. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente llegan y pondrían 3 a 1 y listo. Entonces, para saber cómo se ve un ratio 3 a 1, entonces vienen acá y buscan en esta gráfica, entonces se vería así. Entonces así se ve con 3 veces más potencia a un lado que al otro. ¿Listo? 3 veces una diferencia de pasos de 3 pasos, perdón, de 2 pasos perdón, de un paso y 2 tercios entre la luz principal y la luz de relleno. Entonces 3 veces más potencia acá que acá. Y listo, entonces bueno, es básicamente eso. Entonces esto es simplemente como la fórmula de dónde sale esta diferencia de pasos que estamos viendo acá, de dónde sale estos números que estamos viendo aquí, y ya es como la explicación básica. Entonces, otro uso que tiene esto es sobre todo con respecto al fondo. Entonces, espérense, borramos acá esta gráfica que está aquí y ponemos una nueva. Entonces, bueno, el valor, acuérdense que el exposímetro, si se dan cuenta, bueno, esto se acuerdan, esto que estamos viendo acá, esto se llama sistema de zonas de Ansel-Adams, ¿no? Toda esta teoría que estamos viendo acá de iluminación viene pues, de Ansel-Adams. Entonces, acuérdense que si se fijan acá en esta gráfica del sistema de zonas de Ansel-Adams, el 5 está pues, resaltado sobre los demás. Y hay una escuela aquí en Bogotá que se llama Zona 5, una escuela de fotografía que se llama Zona 5, pues en honor a la Zona 5 de Ansel-Adams. ¿Por qué es tan importante la zona 5? Porque es la de la mitad. Entonces ustedes saben que esta gráfica lo que representa son los negros puros, que son la zona 0, que es un negro sin nada de detalle, y todas las gradaciones de gris, todas las gradaciones de grises hasta la zona 10, que es el blanco puro, también sin nada de detalle. ¿Listo? Entonces, de todos esos, pues la zona 5 es la mitad. Y todos los exposímetros del mundo, tanto los de la cámara como los exposímetros externos, todos están calibrados para la zona 5. Siempre es que ustedes miran con el exposímetro y miden la luz, ese diafragma que les da ahí el exposímetro siempre es la zona 5. La lógica detrás de eso es que pues el exposímetro busque la zona del 5, que es la de la mitad, y si la mayoría de luz está aquí en la mitad, pues significa que van a tener detalle acá en las sombras y también en las luces, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, la luz principal les dio diafragma 8, por ejemplo, entonces la zona 5, en ese caso, con esas condiciones de luz, equivale al diafragma 8. Y todos estos pasos, los que están a la izquierda del 5, o sea, los grises más oscuros, equivaldrían a los pasos completos que están a la izquierda del 8. ¿Sí? Entonces, en este caso, la zona 5 sería 5, 6, la zona 3 sería 4, la zona 3 sería 4, la zona 2 sería 2, 8, la zona 1 sería 2 y la zona 0 sería 1, 4. ¿Listo? Y así ¿listo? Y lo mismo para el otro lado. Entonces, la zona 6, en este caso si la zona 5 es diafragma 8, entonces la zona 6 sería diafragma 11, la 7 sería 16, la 8 22, la 9 32 y la 10 45. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué sirve? Entonces, lo que estábamos hablando por ahí cuando estábamos viendo ley del cuadrado inverso. Entonces, que acuérdense que si ustedes ponen su modelo, por ejemplo, muy cerquita al fondo, le llega la misma potencia de luz al modelo y al fondo. O si lo ponen lejos, entre más lejos pongan todo esto. Entonces, digamos en este caso, si el modelo está lejos del fondo, entonces, si está muy lejos, no importa que digamos el fondo sea blanco, el fondo va a quedar negro, ¿sí? Entonces, para eso tienen que fijarse en esta gráfica. Entonces, si el fondo es blanco, pero
Pero si ustedes quieren fondo negro y si no tienen ninguna tela negra o algo así, entonces lo que pueden hacer es alejar todo hasta que digamos que el modelo les pide diafragma 8, ¿no? Entonces tendrían que alejar el fondo del modelo hasta que el fondo les pide aquí, según el gris que ustedes quieran. Si quieren un negro absoluto y si el fondo es blanco, les debería pedir 1,4 el fondo. ¿Listo? Entonces aquí como el modelo está en zona 5 y el fondo estaría en zona 0, no importa que el fondo sea blanco, les va a quedar fondo totalmente negro porque les va a pedir diafragma 4. ¿Listo? Entonces si acá el fondo, perdón, si el modelo les pidiera, entonces, listo. Si el modelo entonces les pidiera diafragma 8, ese es el diafragma que ustedes le van a poner a la cámara. Y tendrían que alejar el fondo hasta que ustedes cuando cojan el exposímetro y lo pongan en el fondo, bueno, hasta que el fondo les pida diafragma, no puedo escribir acá, no sé por qué, pero hasta que el fondo les pida diafragma, que era lo que habíamos dicho, diafragma 1,4, ahí ya es 100% seguro que el fondo les va a quedar totalmente negro. O lo contrario, si quieren que el fondo sea un blanco estallado, entonces tendrían que venir acá, tendrían que buscar, digamos, no un softbox, sino una luz como esta, digamos. Entonces tendrían que buscar una luz como esta, la podrían esconder detrás del modelo para que no se vea en la cámara y coger subir la potencia hasta que el fondo, para que quede un fondo blanco, blanco puro, estallado y no quede un gris clarito sino un blanco estallado. Entonces el fondo les tendría que pedir acá diafragma 45, ¿no? Que sería la zona 10. ¿Listo? Entonces tendrían que coger el exposímetro y subirle la potencia a esta luz hasta que el fondo les pida diafragma 45. ¿Listo? Y ya, entonces eso también sirve para el fondo. Entonces en este caso ya como estamos teniendo en cuenta la diferencia de pasos entre el fondo y el modelo, allá no estaríamos hablando de ratios, sino de radios. ¿Listo? Eso es todo. Primero, bueno, con los ratios, como hemos hablado ahí, entonces la idea es como mirar cuál es la diferencia de potencias entre la luz principal y la luz de relleno, o las luces de relleno, ¿no? Pues casi siempre digamos que cuando uno piensa en esto, pues va a haber un lado, por ejemplo, hablando de modelos, entonces va a haber un lado en el que un lado de la cara esté más iluminado y el otro esté un poquito menos, ¿no? Entonces, pues los ratios sirven para eso, como para controlar desde la preproducción cómo va a ser esa diferencia de luz entre la luz modelo y la luz de relleno. Y los radios sirven como para controlar la diferencia que va a haber entre el fondo, la diferencia de potencia que va a haber entre el fondo y el modelo o el objeto pues principal, ¿no? Entonces listo. Acá tenemos entonces, vamos a utilizar dos luces, estas dos que están aquí. El modelo, bueno, lo que vamos a fotografiar es simplemente este balón. Y vamos a empezar como también a mirar pues como hacks, digamos, que nos puedan servir para cuando no haya equipo suficiente pues como para hacer bien o sí, en óptimas condiciones pues las fotos, ¿listo? Entonces, bueno, entonces acá en este caso tenemos pues básicamente el exposímetro, la cámara y esta tarjeta de grises que se la he recomendado muchísimo, millones de veces, sobre todo para audiovisual, para foto audiovisual, pero también pues para todo, ¿no? Entonces ahorita la miramos. Entonces listo. Ya aquí están las dos luces, pues como se dan cuenta, están casi que a la misma distancia una de la otra. Y listo, entonces bueno, acá tengo un cable sincro conectado al exposímetro, entonces digamos que se puede, la ventaja de esto es poder disparar, disparar los flashes desde acá. Entonces, vamos a ver si por acá puedo enfocar mejor esta vaina. Listo. Entonces, bueno, fíjense, en el estudio también está, pues, bueno, el exposímetro del estudio es mejor que este, ¿no? Pero no sé si han visto que
Por acá está el icono de luz continua, del sol, luego está el icono del flash y luego está un icono del flash con una C. Esa C es como cable, bueno, C de cable de corto. Entonces la idea es disparar los flashes desde acá. Entonces para dispararlos desde acá, pues simplemente utilizamos un cable sincro, lo conectamos aquí. Esta es la misma terminación que tiene las cámaras y ya entonces se puede disparar desde acá. Listo, entonces vamos a utilizarlo así. En el estudio pues también está esta misma opción. Uy, perdón, esta misma opción. Espérense aquí justo otra vez. Bueno, pronto por ahí. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces a medir las luces. Entonces la luz principal va a ser esta que tengo aquí a mi derecha. Entonces me está dando 16,9. Entonces, esto está mamón. Okay. Entonces 16,9. Fíjense que igual que en el exposímetro del estudio, este exposímetro, bueno, ningún exposímetro me bota nunca los pasos completos, ¿no? Entonces ya hemos hablado que hay pasos completos y pasos intermedios. 16 es un paso completo y 22 es el siguiente paso completo. Entonces tienen siempre que fijarse acá en este numerito pequeño. Entonces acá sale 16 y el número pequeño sale 9. ¿Listo? Entonces ese 9 me sirve para aproximar, o sea, cuando es 7, 8 o 9, perdón, 8 o 9, se aproxima al siguiente paso completo, ¿sí? Entonces 8 o 9 en realidad no quiere decir 16, sino se aproxima más al siguiente paso completo que es 22. Entonces ahí pueden mirar la gráfica esa que yo le subí y comparar. Entonces, con qué diafragma completo nos vamos a ir. Otra cosa, este exposímetro no tiene aquí la reglita que sí tiene el exposímetro del estudio. Entonces, bueno, si este fuera el exposímetro del estudio, acuérdense que saldrían los pasos completos y los pasos intermedios. Y en este caso, en 16,9 no se alumbraría 16, o sea, como la línea que corresponde al diafragma 16, sino que se alumbraría la línea siguiente. Entonces, bueno, volvamos aquí de pronto a medir, subiéndole un poquito la potencia a este. Acercarlo un poquitico más. Acercarlo un poquito más. Y hagámoslo a ver otra vez. Listo, 22. Entonces ahí, bueno, lo que hicimos fue acercar un poquitico más el exposímetro, perdón, el flash al balón. Y ya entonces nos dio 22 cerrados. Listo. Entonces, ok, 22 por ese lado. Vamos a empezar entonces, esta va a ser la luz principal, la que estoy señalando, la que tengo a la derecha del balón, bueno, a mi derecha, yo mirando hacia allá, y esta va a ser la luz secundaria. ¿Listo? Entonces vamos a empezar haciendo un ratio 1:1. Ratio 1:1 entonces significa que tengo la misma potencia en la luz de principal y la misma potencia en la luz de relleno. Entonces ya tenemos la luz principal en 22, ahora lo que tenemos que buscar acá en la luz de relleno es 22 también. Entonces, bueno, aquí ya las había ajustado antes de empezar el video. Voy a ajustarlas un poquitico acá. 22. Listo, entonces 22 en las dos luces. Entonces, perfecto, ahí ya puedo disparar. Les quería mostrar como un truquito. Si uno no tiene un exposímetro, pueden utilizar la tarjeta de grises, que se las he recomendado millones y millones de veces otra vez. Entonces la tarjeta de grises, acuérdense que esa nos da el gris medio, ¿no? O sea, el gris de la zona 5, que es el gris que está absolutamente en la mitad. Entonces, si uno no tiene exposímetro, lo que puede hacer es esto. Simplemente, primero apuntar el exposímetro hacia la luz que quieren, hacia la luz sobre la cual quieren tomar como su medición. Y luego, entonces simplemente le toman una foto a la tarjeta de grises. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Acá. Bueno, voy a tratar de no hacer sombra. Acuérdense que no importa si no queda bien enfocada la foto, lo único que importa es el color del gris. ¿Listo? Entonces, fíjense, lo que pueden hacer es esto. Pueden tomarle una foto a la tarjeta de grises
como la tarjeta de grises es la zona 5, o sea, es la que debe estar en el medio, entonces cuando ustedes miren el exposímetro, perdón, el histograma, ¿se acuerdan del histograma? Este que sale aquí. Si no le sale, entonces le dan info y aquí ya le sale el histograma. Entonces fíjense que toda la información está, está casi exactamente en la mitad del histograma, ¿sí? Entonces el histograma tiene una zona acá, otra zona aquí, que es la tercera, 4 y 5. Entonces fíjense que la información está pues en la zona 5. O sea, en la zona de aquí de la mitad, perdón. Que pues sí, esa zona de la mitad es la zona 5. Entonces esa es otra forma como verificar que estén exponiendo de la forma adecuada. Entonces aquí lo que hice fue ponerle a la cámara diafragma 22 y me salió ahí en la zona 5. Si yo, digamos, me bajara un paso completo, entonces un paso completo, acuérdense que no es, estoy en 22, ¿no? El siguiente paso completo no es 20 porque es un intermedio, 18 también es un intermedio, y el siguiente paso completo es 16. Si yo repito entonces la misma foto, el mismo ejercicio con diafragma 16, entonces fíjense que aquí ya el histograma me está mostrando que ya no estoy en la zona de la mitad, sino que estoy un paso completo, o sea, una zona sobreexpuesto, ¿sí? Entonces, en este caso sería diafragma 22 y este sería pues diafragma 16. Entonces me está indicando que estoy un paso completo sobreexpuesto. Cada uno de estos, o sea, fíjense que esto es un paso, este es otro paso completo, este es otro paso completo. Entonces, así era antes, que era en la zona, con diafragma 22 en la zona del medio, y aquí estoy con diafragma 16, que estoy un paso sobreexpuesto. Entonces, para averiguar cuál es la exposición exacta con un diafragma determinado, lo que tengo que empezar a hacer es mover mover el diafragma de la cámara, pues, hasta que toda la información con la tarjeta de grises esté aquí en la mitad. ¿Listo? Como la tarjeta de grises es la zona 5, debería estar toda la información aquí en la mitad. ¿Listo? Entonces, bueno, otro uso ahí como importante de la tarjeta de grises. Si no tengo tarjeta de grises, entonces pues lo siguiente que puedo utilizar es una hoja blanca, simplemente como esto. Entonces, puedo poner la hoja blanca acá y volver a hacer el mismo ejercicio. Como la hoja blanca no es la tarjeta de grises, o sea, no está en la zona 5, sino que está en la zona 10, entonces pues la hoja blanca me debería salir pues en la zona 10. Entonces tomamos la foto otra vez con diafragma 22. ¿Listo? Entonces, acá fíjense que efectivamente toda la luz sale aquí en la zona de la derecha, las altas luces. No sale aquí en la mitad, sino en las altas luces. Entonces, eso es como otra forma de verificarlo. Entonces, en este caso, pues está bien. Como es una una hoja blanca, pues toda la información de la hoja blanca debería estar acá. En efecto lo está. Entonces, perfecto, no hay ningún problema. Si volvemos a 16, entonces aquí le puse diafragma 16 y hacemos la misma foto. Entonces me debería salir en la siguiente zona. Bueno, aquí ya se me sale. Entonces sí, como vamos acá el bicho el histograma solamente tiene 5 zonas. O sea, aquí ya se salió toda la información, pues porque ya quedó supremamente sobreexpuesto. O sea, quedó más allá de la zona de las altas luces, que es esta. Entonces ahí ya se salió, entonces eso significa que pues sí, que estaba bien como lo tenía antes. Listo, si lo tuviera diafragma 32, entonces aquí ya me saldría, no, si pusiera diafragma 32 ya no me saldría acá, sino que me saldría acá. ¿Listo? Porque es un paso completo de diferencia. ¿Listo? No lo puedo hacer porque este lente no tiene diafragma 32, entonces pues, bueno, imagínenselo. Pero bueno, ese es otro truco ahí como que pueden utilizar si no tienen exposímetro. Para averiguar bien la exposición pueden utilizar una hoja en blanco o pues la tarjeta de grises. La tarjeta de grises es la más adecuada porque el blanco obviamente pues depende de qué tan blanco sea su hoja, ¿no? Entonces ahí tienen ese desfase. Entonces listo, ya teníamos entonces dicho que era diafragma 22 la principal y la secundaria, la luz de relleno, también está en diafragma 22. Listo, fíjense aquí sale un poquito el sol, entonces voy a dar la exposición acá, listo. Entonces ya cuando tengo las dos luces calibradas con la misma potencia, les tomo la foto y pues así se ve con con ratio 1:1, ya, pues sencillo.
así se ve. Listo, entonces vamos a hacer, entonces, bueno, esta hojita, esta tarjeta de grises, perdón, tiene otra utilidad y es que acá atrás tiene las diferencias de pasos para lograr toda la lista de ratios está aquí, listo, y esta es la diferencia de pasos que corresponde a cada ratio. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un ratio, no, hagamos uno que se note un poquito más. Si queremos hacer un ratio de 2 a 1, o sea, un ratio en el que la luz principal, que es la que está acá, perdón, acá, sí, que es la que está aquí, o sea, la principal. Si queremos que la principal tenga el doble de potencia que esta otra, entonces tenemos que mirar aquí la tablita. Entonces, ratio 2 a 1, 2 a 1, la diferencia debe ser pues de un paso, ¿no? Entonces, 2 a 1 pues es un paso de diferencia. Entonces, pues tenemos entonces que coger esta luz y le empezamos aquí a bajar la potencia. Pues acuérdense que cada vez que bajan la potencia de la luz, tienen que actualizar y ahí sí ya pueden medir. Entonces estamos allá 22, un paso completo, entonces debe ser 16, ¿listo? Acá miramos, este me da 16,4, entonces todavía no es 16, sino que es el siguiente paso intermedio, entonces voy a seguir bajando la potencia. Ahí ya me dio 16,1, entonces ahí ya lo podría tomar, pero para ser un poquito más exactos voy a dejar una gotica a la luz. Otra gotica. 11,9, entonces bueno, un poquitico menos, bueno, ya lo podría tomar, ahí ya no hay problema. Listo, ya 16 cerrados, 16,0, entonces aquí ya es la potencia que estaba buscando antes. Entonces, si venimos y tomamos la foto, entonces queda así. ¿Listo? Sí, entonces ahí ya hay 2 veces más potencia en la luz principal que en la luz de relleno. ¿Listo? Entonces ahora si quisiéramos hacer una foto con otro radio, digamos, hagamos uno un poquito más complicado, entonces digamos 5 a 1, ¿listo? Entonces estamos 2 a 1, la diferencia de pasos debe ser 1. Si venimos aquí a 5 a 1, la diferencia de pasos debe ser de 2 y 1/3. Entonces estábamos en 22, luego pasamos a 16, que es un paso completo de diferencia. El siguiente paso completo de diferencia es 11 y el siguiente tercio es 9, ¿listo? Entonces, para hacerlo, entonces aquí ya cogemos otra vez el esposímetro. Perdón, el siguiente paso completo no es de 11, no es 9, sino es 10, que es el siguiente paso intermedio. Entonces, bueno, lo que vamos a buscar es no 16, no 11, sino el siguiente tercio, que es 10, ¿listo? Entonces, vamos a venir acá y vamos a seguir entonces bajando acá la potencia, vamos a empezar aquí como bajándole harto a esta luz, ¿cierto? Bueno, este esposímetro tiene acá otra como dificultad, un poquito, y es que fíjense que a diferencia del esposímetro del estudio, esta luminisfera no se puede esconder, ¿sí? O sea, el del estudio ustedes pueden coger la luminisfera y la esconden. En este la opción que da es como quitar la luminisfera y utilizar la luz reflejada, no la luz incidente, pero pues no, para este caso no nos sirve. Entonces lo que vamos a hacer es como tratar de tapar un poquito aquí atrás. Entonces este exposímetro siempre va a estar midiendo la luz que le llega a 180 grados alrededor. Entonces lo que vamos a hacer es como taparlo un poquito para no coger la luz principal, sino pues solamente la luz que le llega de frente. Entonces voy a taparlo acá con esto. Lo correcto sería pues como apagar la otra luz y solamente medir esta, pero para no demorarme tanto, entonces voy a taparlo más bien. Listo, entonces acá me da, bueno, acá me dio 8,8. Listo, entonces, bueno, sí, me dio bien. Entonces 8,8. Si me mostrara 8,3, sería entonces el siguiente paso. El siguiente paso pues intermedio. Como me dio 8,8, entonces ustedes pueden verificar acá con la cámara, entonces 8,8, entonces aquí ya se me acercaría al siguiente paso intermedio que es 10, pues que era lo que estaba buscando.
Entonces voy a dejarlo otra vez en 22 la cámara y el exposímetro, dejémoslo por acá. Y listo, entonces acá tomamos la foto. Y listo, entonces ese es con ratio con el cual que estábamos haciendo el 5:1, ¿no? Sí, entonces este era 2:1, este es 1:1 y pues aquí ya vamos ahí. Listo, hagamos uno ya entonces totalmente extremo, entonces busquemos de pronto el 32:1, que ya va a ser 32 veces más potencia acá que acá. Entonces, bueno, para eso ya sé que no voy a necesitar ninguna luz acá, entonces voy a apagar esta. Y lo que voy a hacer es simplemente medir la potencia, pues toda la luz que rebote aquí a este lado del balón. ¿Listo? Entonces ya solamente voy a utilizar una luz, entonces voy a pasar aquí este cable, que es el mismo del de la cámara, al exposímetro. Y empezamos entonces a medir. Entonces 32:1, ¿no? Entonces aquí miramos que la diferencia de potencia de pasos debe ser de 5 pasos completos. Entonces estamos en 22, el siguiente paso es 16, el siguiente paso completo pues, el siguiente es 11, el siguiente es 8, entonces vamos, ¿cuántos? Entonces a 16 es 1, a 11 es 2, a 8 es 3, a 5, 6 es 4 y a 4, que es el siguiente paso completo, son 5. Entonces necesitamos buscar en la luz de relleno, necesitamos buscar diafragma 4. Aquí estamos en 5, 6. Entonces, bueno, esta luz acá me está rebotando, este softbox me está rebotando un poquito la luz, entonces voy a quitarlo. Y como estoy vestido de negro, bueno, esto es también otra ventaja de estar de negro cuando vayan a hacer fotos, sobre todo de producto, ¿no? Como en este caso. Entonces, básicamente pues lo que necesitan buscar es algo negro, porque aquí como hay una pared blanca, entonces rebota la luz y pues tienen ahí el rebote de la luz. Como yo estoy de negro, entonces aquí ya poniéndome a este lado del balón, entonces aquí ya me da diafragma 4, que era el que estaba buscando. Entonces, a ver, tomamos la foto así, simplemente. Falta conectar el exposímetro acá. Listo. Entonces yo, que estoy vestido de negro, voy a tapar entonces la luz que llega aquí del fondo. Y listo. Entonces ahí ya queda con ratio 32:1. Entonces, pues acá la diferencia de potencia es de 5 pasos. Entonces, mientras que en el lado luminoso estamos con un diafragma de 22, en el lado oscuro del balón, que es este, entonces ahí tenemos diafragma 4. ¿Listo? Bueno, ahora lo siguiente que podríamos hacer sería como, voy a volver a poner este flash acá. Lo siguiente que podríamos hacer entonces sería buscar el radio, perdón. Entonces acuérdense que el radio es la diferencia de potencias entre el sujeto o nuestro objeto y el fondo. Entonces, si quieren dejemos otra vez el ratio pues 1:1. Entonces, a ver, acá es, bueno, 8, o sea, 10 de luz de relleno y 22 de luz principal. Entonces ahí estamos con el ratio de 5:1, que fue el último que dejamos. Entonces subámosle otra vez toda la potencia acá. Y acá me da 16,8, o sea 18, entonces voy a buscar 20. Que ya casi 19, listo. 20, listo. Entonces, aquí ya tenemos otra vez el ratio 1:1 puesto. Y bueno, acá al fondo hay otra luz. Entonces, bueno, miremos primero cómo es el ratio así. Entonces, cómo está el radio. Acá la pared pues es blanca, ¿no? Entonces, la pared me está dando un diafragma de 4,6. O sea que me está dando 5,6. Listo. Entonces, de 22 a 5,6, entonces está 22. El siguiente paso completo es 16. Vamos 1. El siguiente paso completo es
de 16 a 11, entonces vamos 2, el siguiente paso completo es 8, ahí vamos 3, y el siguiente paso completo es 5, 6. Este me está dando entonces, bueno, 4 en realidad, si me está dando 4 y el número pequeño es 6, ¿listo? Entonces ese 4, 6 me indica que estamos aquí en 5. Entonces en este caso tenemos 4 y un tercio de potencia de pasos distintos, entonces estamos en 16 a 1. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente pues 16 a 1 se ve, así que 16 a 1 se ve así. ¿Listo? Entonces, bueno, así se ve. O sea, en este caso pues hay 4 pasos de diferencia totales. Entonces, bueno, si prendemos la luz que tenemos al fondo, que es esta, podríamos entonces buscar, a ver qué ratio me muestra aquí, 5, 6, 8, o sea que me muestra entonces 6, 3 en realidad. Entonces, bueno, cortémonos al siguiente paso completo, que será 5, 6, 9, entonces un paso más. Y acá 8 ya cerrados. Entonces listo, entonces en este caso tenemos otra vez, entonces 22 en el modelo, siguiente paso completo es 16, siguiente paso, entonces ahí ya van 2, perdón, va 1, paso de diferencia. El siguiente paso completo es 11 y el siguiente paso completo es 8. Entonces aquí tenemos una diferencia de 3 pasos, entonces si miran la tabla, ahí el ratio en este caso es de 8 a 1. Entonces, antes estábamos en 16 a 1, ahora estamos en 8 a 1. ¿Listo? Entonces, bueno, quedaría así. Bueno, queda con ese gris, ¿no? Entonces, pues básicamente ese gris está pues abajo de la zona 5, que es como el balón, la zona que tiene el balón. Entonces, bueno, básicamente de pronto mejoró un poquito, entonces le vamos a poner acá un filtro de color azul al flash del fondo para darle de pronto un toquecito ahí azul al fondo, ¿cierto? A ver cómo se ve. Ay, ¿ahora qué pasó? Ya. Entonces bueno, sí quedaría así. Entonces con el azul pues se ve un poco más interesante, ¿no? Listo. Entonces, bueno, básicamente pues es eso. Entonces aquí esta foto fue hecha entonces con radio 8 a 1.